9 de la mañana, 39 minutos y ya estamos, como yo les dije, con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, acá en estudios. Gracias por estar con nosotros, gracias por venir a Gracias tratar por la oportunidad de explicar qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que tenemos que hacer los algunas peruanos y las dudas, peruanas. ¿no? Algunas Exactamente. dudas que todavía quedan y me gustaría Sí, con mucho gusto. revisar con usted de lo que dice el decreto supremo de aquellas personas que sí pueden salir para que quede claro. Para que Yo quede creo que ya claro. lo hemos dicho muchas Muchas veces. veces, pero hay que enfatizar una y Hay otra que vez. Insistir, porque hay insistir gente y que tal vez insistir. anoche no escuchó, se durmió temprano, hay gente que se ha levantado y ha salido como si Exitosa. nada. Yo Exacta, he como si visto. nada, exactamente. La situación ha cambiado en nuestro país. ¿Por qué? Porque se ha aplicado este régimen extraordinario. Este es un régimen que implica la restricción de algunos de nuestros derechos. No la anulación, seguimos contando con nuestros derechos, sino que en virtud de esta emergencia se restringen temporalmente por 15 Nuestros días. derechos constitucionales. Nuestros derechos constitucionales, que son estos cuatro: libertad y seguridad personales, Ajá. domicilio, tránsito y reunión, están transitoriamente restringidos. ¿Por qué transitoriamente? Porque en caso de que la autoridad compruebe de que se están violando las reglas establecidas por la norma para el estado de emergencia, evidentemente puede ingresar al domicilio o puede limitar la libertad ambulatoria, ¿no? Es necesario enfatizar lo siguiente. En primer lugar, ¿cuál es la regla general? ¿Vivo con normalidad? ¿Puedo caminar como si nada? No. La regla general es que te quedes en tu casa, en tu departamento, en tu domicilio. ¿Por qué? Porque es necesario cortar la cadena de este virus. ¿Y cómo se corta? Evitando la aglomeración de personas. Porque en la aglomeración de personas hay fuentes de contagio, o podrían haber fuentes de contagio. A ver, ¿puedo salir a sacar a mi perrito que necesita hacer sus necesidades? Bueno, eso es una pregunta que nos la han formulado. Sí, ¿Es indispensable hacerlo? Razonablemente, si tengo mi parquecito ahí o en mi propio O domicilio. la berma de frente Es a la casa o al edificio. Absolutamente, pero son cuestiones pues muy Claro, puntuales, pero si se ¿no? encuentra con dos vecinos no puede quedarse conversando. Obviamente, a eso se le llama el aislamiento social, el distanciamiento que tenemos que tener, porque ya lo han demostrado todos los médicos de que justamente el problema está en el contacto. Esa es la fuente de transmisión y eso es lo que hay que cautelar. Ya, Entonces, la regla general es no sales, no pero sales, aquello salvo que obviamente Ajá. hay situaciones justificadas. ¿Cuáles son estas? Las que tú tienes ahí Exacto, subrayadas y con vamos, tu resaltador. adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que obviamente, incluye toda la almacenamiento cadena. y distribución de la venta al Toda público. la cadena, porque obviamente tiene que asegurarse estamos la hablando de producción. las bodegas. Estamos hablando de la distribución. Ahí está la distribución, Claro. las bodeguitas. Pero para decirlo claro, Las directo, bodeguitas, las la bodeguitas. bodega, la tienda, el Porque si grifo. la idea es que las personas no se trasladen, ¿no? Para evitar justo la aglomeración, las bodeguitas justamente cumplen ese rol en la parte final de la cadena, que es la distribución. Acá para que las personas no se alejen de su domicilio, vayan a la esquina, compran algo, se Y abastecen el que regresan. trabaja de seguridad, el que trabaja de vigilancia de la farmacia, que en la farmacia también pueden abrir y pueden atender. El que trabaja en vigilancia de la farmacia, en vigilancia de la bodega, también puede También trabajar. pueden haber algunas circunstancias que justificadamente relacionados, siempre todo hay que relacionarlo con las excepciones Exitosa. autorizadas. Ahí están claramente establecidas. Alimentación, el tema, todo lo que tiene que ver obviamente con el tema de agua, ¿no? Porque sin agua estamos diciendo de Claro. que esta situación se puede empeorar Empeorar. si no tomamos medidas de higiene. El recojo de necesitamos basura, el agua. recojo de basura El recojo de la municipal. basura, obviamente. Limpieza municipal. Limpieza municipal, ahí ayudan. Eso sí. Los alcaldes se han comprometido a tomar mayores medidas para Ajá. poder, digamos, generar estas acciones en materia de agua, de limpieza, de salubridad, ¿no? Los bancos también van a Los atender lo bancos, mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable. Todo Ya. es reducido, lo mínimo indispensable. La idea, ¿cuál es? No salir, salvo aquellas actividades que están conectadas con lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? Obviamente necesito dinero, si no, ¿cómo compro? Nada es gratis, tengo que comprarlo. Me siento mal, no, estoy en estado de emergencia, no puedo salir. Tengo que ir pues a una clínica para que me vean, ¿no? La idea es que las personas puedan atender esa necesidad básica. No tengo alimentos para preparar en casa, no tengo agua, no tengo, en fin, lo que sea. Puedo ir a mi bodeguita, ¿no? Que está en la esquina, o puedo ir al supermercado. Acabo de pasar, he estado por 3 o 4 supermercados acá en Chorrillos y la situación, digamos, es algo ordenado. Hay
algunas entradas que la policía está haciendo un control de identidad básico, ¿no? Sin mayor chorrío, por lo menos a nivel general, en 6 o 7 arterias en las que he estado, muestra digamos, una calma y las personas obviamente están contribuyendo con ello, ¿no? El ministro Morán nos dijo que poco a poco las restricciones, la policía y las Fuerzas Armadas van a ser un poco más severos porque hay que darle un tiempo que la gente tome conciencia, ¿no? Tome conciencia de la Tome situación. conciencia, Pero, por ¿no? ejemplo, en los hoteles sí puede ir la gente a trabajar, pero el restaurante del hotel, ¿puede funcionar? El restaurante, el hotel, a ver, ¿cuál es la idea central de esto? La idea central es que no haya aglomeración. La pregunta es, en los restaurantes, ¿hay aglomeración de personas? Sin duda alguna, los patios y Sí, comidas, claro. están las Y personas los ahí. turistas bajan de sus cuartos y van a Sin estar duda juntos alguna. ahí. Entonces, la regla general y que por lo tanto hacemos un llamado para todos los líderes, para todos los ejecutivos, para todos los dueños de establecimientos, en el caso de los hoteles, es que tomen también las medidas, se comprometan en colaborar para poder proteger justamente la salud Pero de en las algún personas que momento están en sus podría entrar la hospedajes. policía a ver si es que en los hoteles no se está respetando Por esto de la ejemplo, ¿no? Por aglomeración. ejemplo, y tampoco se trata acá de que como están prohibidas las fiestas patronales, los conciertos, hagamos pues un concierto con 60 personas, 40 personas en mi edificio. O sea, no vamos a trasladar el problema al domicilio. Por eso es que se restringe la libertad domiciliaria, porque en caso de comprobarse que existen este tipo de situaciones prohibidas por la norma, la autoridad puede obviamente tomar la medida del caso, ¿no? Bien, un poco, en situaciones un poco más complejas, aquellos Pero que estamos tienen... hablando ante situaciones excepcionales. Estamos en un periodo de tránsito y obviamente las personas se están involucrando. Esperamos que lo hagan lo más rápido posible para que la medida justamente cumpla el objetivo. Aquellos que tienen trámites judiciales que Están hacer. suspendidos, se han congelado los plazos, el propio Poder Judicial ha congelado los plazos, de ellos depende el congelamiento de ellos, entonces no había ningún problema. Si, por ejemplo, la persona se fue a la bodega y te desapareció, bueno, hay los mecanismos constitucionales. El propio Poder Judicial ha establecido que hay algunos juzgados de garantía que van a operar. En el caso del Ministerio Público ya estableció que las fiscalías de prevención de violencia contra la Van a mujer, estar. la fiscalía de turno y la Eso es fiscalía lo de que le iba a prevención del preguntar. delito Ajá. están operando a nivel, obviamente, ha dicho, ¿cuáles de mis unidades tienen que operar? Estas Exacto. están conectadas con la emergencia. Yo le iba a preguntar eso porque si bien acá puede haber, por el tema del virus, puede haber una crisis en el sector salud que se tiene que evitar. Así es. ¿No? El hacinamiento El en el hacinamiento, sector salud, la congregación. que tenemos en algunas regiones el dengue y que ya están hacinadas para eso, para que venga además el virus, va a ser un problema. Pero además, en nuestras comisarías, por ejemplo, ¿qué donde pasa ya si- hay muchos casos, por ejemplo, de violencia contra la mujer y todo, y van a todavía llegar casos de aquellos que incumplan este estado de emergencia, va a Por haber un eso, hacinamiento así y se es. puede descuidar el tema de la lucha contra la violencia de la Así mujer y es, exactamente, feminicidio. ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Bueno. Han tenido medidas para Sin evitar duda eso? alguna, ¿no? Como bien ha explicado el ministro del Interior, se están tomando medidas a nivel nacional, pero también somos conscientes, primero, que esta es una medida inédita, ¿no? O sea, de esta magnitud no ha habido en el Perú, han habido medidas excepcionales, sí, pero de esta magnitud, con las medidas que se están tomando, no. Entonces, obviamente, estamos en un periodo de adaptación. Este periodo de adaptación es hoy día, mañana, se están haciendo los ajustes con los sectores respectivos. No todo puede estar previsto, la realidad, toda la realidad no la podemos pues prever en una norma, pero sí se pueden atender aspectos vinculados pues que van a ser con las personas que dejan de trabajar, con los trabajadores públicos. Y igual la misma pregunta es, ¿voy a trabajar o no? ¿Todos los trabajadores públicos? No. ¿Quiénes van a trabajar? Los trabajadores públicos que están conectados con la emergencia. ¿Cuáles son? Tú bien lo has dicho, ¿no? Agua, salubridad, cadena alimenticia, todos aquellos en esos sectores tienen que obviamente soportar o lograr los objetivos del decreto, ¿no? Con respecto a los medios de comunicación, me imagino que aquellos que están destinados a lo informativo son los Los que medios de están... comunicación están autorizados, al igual que los call centers, con la finalidad justamente de poder informar, prevenir. Como bien han estado haciendo muchos medios de comunicación, han estado, digamos, haciendo un llamado a la población a acatar las medidas, estableciendo, como bien tú lo estás haciendo, cuáles son los supuestos, la regla general cuál es esta, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Eso ayuda muchísimo a que la medida sea efectiva y a que podamos, hay que tener claro lo siguiente, y por eso que creo que las personas todavía en este periodo de tránsito es necesario decirlo. Las personas pueden estar transmitiendo, ya tenemos, mira cuántos casos, menos de 100, pero pueden estar transmitiendo sin síntomas, ¿no? Y eso es justamente lo que llama la atención, y por eso es que es necesario el aislamiento social, que las personas permanezcan en sus domicilios
salvo ciertas situaciones. Entonces, eso tiene que quedar bien claro porque justamente como no se ve y aparentemente se ve a la persona sana, entonces se cree que no hay un problema y en realidad la forma de cortarlo, como han hecho otros países, en algunos casos han reconocido que tardíamente, es justamente este tipo de medidas. Pero estuvimos conversando con el ministro Moral, nos decía, a ver, ¿cuál es el proceso de una persona detenida? Los detienen hoy día, por ejemplo, alguien que no tiene por qué estar en la calle, que tiene que estar en este aislamiento, en esta cuarentena, que es obligatoria. Lo detienen, lo llevan a la comisaría, le hacen el proceso de identidad, aproximadamente unas 4 horas, y de ahí le dicen regrese a su casa. Si es reincidente, la situación cambia. Pero primero que nada, ¿cómo sabemos si es reincidente, si es detenido en otra parte de la ciudad o del país? ¿Va a entrar en un archivo de denuncia? ¿Cómo va a ser? No, lo que pasa es que en primer lugar, digamos, esta invocación que se está haciendo es acatar la disposición de la autoridad. O sea, no queremos que, por la misma razón que tú has mencionado, que las comisarías se llenen de detenidos. ¿Por qué? Porque incumpliría la propia norma de generar aglomeración. Sí, claro, por eso hacemos un llamado, es una situación extraña, extraordinaria, para que las personas acaten, quédense en su casa. Sí, pero... Sí, es simple, es complicado, ¿Qué sí. pasa si no sabemos. pasa? ¿Qué pasa si no pasa? Lamentablemente, la autoridad va a tener que actuar. Si es reincidente, ¿cómo sabemos si es reincidente? Se le va a restringir transitoriamente justamente con la finalidad de que se pueda cumplir el decreto, porque si no se cumple el decreto, no vamos a lograr los objetivos, que es cortar esta curva ascendente de casos. Esa es la idea, cortarla. Claro, pero para cortarla necesitamos la colaboración. Y lamentablemente, pero si no hay colaboración, hay que hacer... La autoridad va a tener que ejercer la autoridad. Ya, perfecto. Y se le puede denunciar a esa persona. Se le puede denunciar por los delitos que están contenidos en el Código Penal, pero una vez ¿Cuáles más, son? Una vez más, desacato a la autoridad, ¿no? Omisión de colaborar con, entonces, con la una autoridad. Persona que no cumple con esto se puede ir a la cárcel. Se puede ir a la cárcel. Pero una vez más, no enfaticemos en ello. El peruano es inteligente, las peruanas somos inteligentes. Digamos, tenemos que cumplir y colaborar. No lleguemos a esas situaciones extremas con la finalidad de que toda esta crisis pase, digamos, en términos generales y podamos superar esta pandemia. Estamos totalmente de acuerdo, que tenemos que y colaborar hacemos todos. un llamado para que colaboren, permanezcan en sus casas. No, es tan difícil permanecer en nuestros domicilios. Para algunos parece que sí. Sin duda alguna, pero Para hagamos el esfuerzo, sí. hagamos el esfuerzo, hagámoslo, no estamos decretando una situación excepcional prolongada, se está evaluando día a día y con los expertos se ha determinado que en 15 días podemos controlar y podemos liderar el control de esta pandemia a nivel, protegiendo a las personas adultas mayores, que son las que más expuestas están. No queremos que nuestro país tenga ninguna persona fallecida por esta pandemia. Tenemos que también las empresas que están obligando a sus trabajadores a ir a trabajar o aquellos que están hasta despidiendo, porque en redes sociales ya se están hablando de algunas empresas que están despidiendo gente. Ellos también serán sancionados. Hacemos un llamado para que no se abuse, no se aproveche esta situación excepcional para violar los derechos de los trabajadores. Claramente el marco normativo que ha establecido el Ministerio de Trabajo es clarísimo y se están arriesgando a ser sometidos a procedimientos de investigación y de sanción. Y aparte de hacer este llamado, mucha gente está diciendo el gobierno no puede intervenir porque esta no es una situación normal y cotidiana de la oferta y de la demanda. Estamos en un estado de emergencia y sí se están aprovechando, por ejemplo, las empresas de transporte. En algunos países tiene que haber colaboración. Nos hemos reunido con los gobernadores, con los alcaldes, en donde expresamente ellos tienen, digamos, el compromiso de poder fiscalizar este tipo de acciones que tú estás mencionando, por la finalidad de que justamente estos actos no se den. ¿Cómo en puede otros países, ser esa fiscalización? Tienen el poder de fiscalización. En otros países, en algunos países, lo que ha pasado es justamente el acaparamiento, ¿no? Lo que tú estás mencionando. Entonces, la idea es que en esos países también ha actuado la autoridad. En el caso peruano también la autoridad va a actuar. ¿Se puede controlar los precios directamente? Tiene que haber una situación regular de venta de productos. No se puede aprovechar esta situación excepcional para estos fines. Ya está, los precios de los pasajes se están subiendo. Hay revendedores afuera del aeropuerto. En el caso de los pasajes, está actuando Indecopi y que obviamente tiene los poderes suficientes para poder establecer los procedimientos correspondientes. Entonces, en aquellos lugares
y agradecemos que lo vayan detectando, se van a tomar los correctivos porque estamos en una situación también de ajustes. Y es bueno que también, así como le estamos pidiendo a la población que permanezca en sus casas, también a las entidades privadas que no les quede claro y que intenten, digamos, cooptar algún tipo de derecho a la población, efectivamente también estamos atentos para realizar los correctivos todos los correspondientes. órganos de control tienen que estar trabajando ahora más que nunca, porque me imagino que los trabajadores que tienen problema con sus empleadores tienen que llamar a SUNAFIL inmediatamente, al Ministerio de Trabajo inmediatamente. Todo aquello que esté conectado tiene la posibilidad de un respaldo y evidentemente hacemos el llamado para que los empleadores puedan efectivamente dar cumplimiento a las normas sectoriales y no verse expuestos a lamentables procedimientos de investigación y de sanción, ¿no? ¿Qué pasa si sucede lo que hemos estado conversando con el gobernador de Piura y lo que hemos estado conversando con usuarios en Iquitos que quieren regresar? Por ejemplo, en Iquitos lo que ha pasado es que no les dan información, que ellos tenían vuelo hoy día y que no les han informado si es que van a poder hacer el vuelo o no, si es que no les han confirmado sus pasajes, están preocupados porque dicen, si no regreso hoy día, ¿dónde me voy a quedar si yo no tengo familia acá? Si no sé qué hacer, yo quiero regresar a Lima y quedarme en mi casa los 15 días o los días que me digan, pero quiero regresar. O que están en el norte. Bueno, se ha dado ese plazo, si bien es cierto, la norma ya está vigente desde el primer minuto del día de hoy. En el caso de del tema internacional y el caso del transporte interprovincial, recién la medida va a regir a partir de las 23:59 de hoy, dando plazo para poder, evidentemente, que las personas puedan retornar, ¿no? Entonces ahí es muy importante realizar los ajustes del caso, con la finalidad que las personas... Pero en algunos casos siempre va a haber alguna persona que no tome las medidas del caso y que lamentablemente en ese caso va a tener que inmovilizarse. Si es que en algún lugar, en alguna región del país, no logran regresar por una cuestión de tiempo y por una cuestión de capacidad, si es que no logran regresar a sus casas, ¿podría ampliarse esto extraordinariamente? Es una situación que puede evaluarse y que de hecho hay una comisión integrada por varios ministros que se está despachando cotidianamente y obviamente es un tema a evaluar, ¿no? Bien, preguntas cotidianas que hace la gente, sí, como la del perro. ¿Se puede llamar a los restaurantes para el delivery? Bueno, digamos, nosotros somos claros. La regla general es que no debemos salir. Entonces, si no debemos salir, ¿podemos ir al restaurante? Bueno, la respuesta lógicamente no, ir al restaurante van a estar cerrados, tienen que estar cerrados, ¿no es cierto? La otra situación es, si yo llamo delivery, obviamente alguien tiene que preparar el delivery, ¿no? Exacto, y tiene que estar en la cocina. Y lógico, entonces hay una aglomeración. Entonces estamos hablando de situaciones excepcionales. Lamentablemente, digamos, aquellas interpretaciones que digan que sí se puede, entonces ya no estamos en situación pues de excepción, estamos ante situación de normalidad. Y justamente esas situaciones van abriendo, van horadando la norma, que es justamente el objetivo que no se quiere. Hagamos el esfuerzo, nada nos va a pasar si permanecemos entre los domicilios. Además, tenemos la posibilidad de ir a los supermercados, a abastecernos. O llamar delivery de supermercados. No podemos, exactamente, no estamos restringiendo. Las personas pueden acopiar lo que consideren y la cadena de suministro está garantizada. Entonces, no hay que entrar en pánico, no hay que generar aglomeraciones, simplemente hay que tomar conciencia y tomar las medidas obviamente en casa. Seguro que algunos no hemos estado preparados para permanecer en casa, pero hagamos también los ajustes respectivos con la finalidad de pasar, digamos, esta situación excepcional lo mejor posible. Las denuncias, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en mi edificio y de pronto escucho que hay toda una bulla en uno de los departamentos o de un vecino. La persona está habilitado pues digamos, evaluar la situación y llamar a la autoridad respectiva, porque justamente no solamente se trata de aglomeraciones, sino que la Constitución no ha dejado de estar vigente, ¿no? Obviamente ahí existen derechos que pueden cautelarse y para eso las autoridades fiscales y policiales están a la disposición. Le pido que me acompañe solamente un minuto para el comunicado oficial del MINSA, del Ministerio de Salud. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 86, lo que habíamos informado al 16 de marzo. 86. Hoy se han procesado 2.315 muestras por coronavirus, obteniéndose hasta las 8:46 de la mañana 86 resultados positivos. Lima acumula a la fecha 70 casos. 3 casos se han registrado en el Callao y en Lambayeque también ha aumentado. Antes era 1, han aumentado 2 casos más. En tanto, en Arequipa, Huánuco, Piura se registran 2 casos en cada una de estas regiones.
En Ancash, Cusco, Ica y La Libertad tienen un caso en cada uno. Para evitar la propagación del virus, el MINSA recomienda a la población, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta con el gobierno, aislamiento. Es lo más importante. Es lo más importante. Más importante que todo, incluso que la lavada de manos, es estar aislado. Y segundo, protejamos a nuestros adultos mayores. Hemos visto porque son los más expuestos. En Trujillo una cola interminable. Bueno, pues tienen que tomarse la medida, porque si la idea es no aglomeraciones y justamente la población en mayor riesgo son nuestros adultos mayores, hay que hacer los ajustes y tomar las medidas. Hemos estado hablando durante la semana de una preocupación muy grande, muy grave, y que también la tienen ustedes, obviamente, y es el tema de los informales, que son la mayoría de nuestro país, claro, que gana por el día a día y que no va a ganar en estos 15 días. Sí, ese tema también se ha previsto, se está procediendo a sacar una norma, un decreto de urgencia con la finalidad de que el MIDIS pueda atender en programas focalizados este tipo de situaciones. Sabemos que es un costo, pero desde el gobierno nosotros estamos priorizando la protección de la salud de todos los peruanos y la vida, obviamente, ¿no? Claro. Salud y vida. Pero lamentablemente hay un impacto económico, lamentablemente hay un impacto económico, pero tenemos pues que tomar las medidas. Claro, con la pero finalidad. Yo estoy hablando y para de eso personas... el MIDIS Ajá. va a generar programas focalizados para atender justamente el problema que mencionas, ¿no? Claro, porque tal vez hoy día no se va a ver, mañana no se va a ver, pero tal vez a partir del miércoles o jueves vamos a tener familias desesperadas por darle de comer a sus hijos. Sin duda. Y lo que se está haciendo es hay que también decirle a la población lo siguiente. Las medidas que se han dado obviamente son las medidas iniciales, pero esto está siempre sujeto a evaluación y a los ajustes y las precisiones. Se le ha dado en la norma claramente el poder a que cada ministerio pueda actuar rápidamente para adaptar y dictar las medidas complementarias que se requieran. No es una medida estática en el tiempo, sino no es un plazo judicial que se congela. Se da un punto de partida y se va analizando día a día cómo es que podemos atender y proteger de mejor manera a la población. Bien, muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. Es importante estar en comunicación. Lo que estamos viendo es que ustedes, todos los ministros estamos comunicando. Están en medios de comunicación, están comunicando, y eso es positivo. Es positivo porque la gente lo que necesita, ahora que van a estar en sus casas, necesita es recibir mucha comunicación del gobierno para la solución de este problema. A la disposición, y agradecemos también el rol de los medios de comunicación que puedan seguir apoyando en difundir la importancia de maximizar las medidas de higiene, permanecer en sus domicilios y salir lo estrictamente indispensable a la calle. Bien, ha sido Fernando Castañeda, ministro de Justicia. Y recuerden que nosotros estamos en nuestras redes sociales muy